Lucas, ¿ok? Esta historia está en Lucas y está en Mateo también. Vamos a leer Mateo, pero vamos a leer un poquito de Lucas capítulo 8 y el verso 22 y 23, ¿ok? Y el tema de hoy, si usted anota, yo le puse así: es hora de pasar a otro nivel. Le puede decir al que está a su lado, es hora de pasar a otro nivel, ¿sí? Y si no tiene a nadie a su lado, diga usted su nombre: Brian, es hora de pasar a otro nivel. Como bebés, hermanos, siempre nuestro cuerpo y nuestras rutinas están cambiando, y como padres es bonito cuando nosotros miramos que nuestros hijos van creciendo, de repente ya gatea o ya camina o deja los pañales. Ustedes saben, yo tengo un bebé, o de repente ya va a la escuela, de repente ya no necesita ayudas, y los problemas también van cambiando. O sea, si se han dado cuenta, después vienen los problemas de novias o de novios. Antes eran los problemas de los juguetitos, que cómo jugaban y esto, el otro, o las niñas con el bebito. Después ya tienen que cargar bebés reales, y los problemas van cambiando de acuerdo a lo que nosotros vamos pasando, o a lo que nosotros queremos, o al lugar donde nosotros estamos. Y hay veces que nos metemos en problemas, como yo le llamo problemas ya gratis, que a veces se nos pasa por estar junto a alguien que simplemente no debíamos haber estado. Pero siempre, la mayoría de las cosas que nos pasan, siempre nos pasan porque ya estamos moviéndonos en ese nivel, en esas alturas. Como siempre hemos escuchado, que Dios siempre nunca nos va a dar un problema más grande de lo que podamos resistir. El problema consiste en que ni nosotros mismos sabemos cuál es nuestra resistencia o cuál es nuestra capacidad. ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestra capacidad? Hasta que se viene el problema, entonces pasamos a otro nivel. Y ¿cómo uno sabe que ya pasó a otro nivel, hermanos? Es porque simplemente ya los problemas de los demás, cuando ves a alguien más que tiene un problema de eso, tú dices, oye, vamos a suponer un problema, como quiero poner un problema, un problema financiero, vamos a suponer, ¿no? Si tú, por ejemplo, conoces a una persona que siempre está batallando con el problema financiero, que nunca le alcanza y nunca le alcanza, que gana gana $100 al día y él gasta $101. Le aumentan a $200 al día y él gasta $205. Y piensa que el problema consiste en el dinero, que si él gana más, va a acabar su problema. Y nunca es así. Le aumentan a $1,000 al día y él va a gastar 1,100. Y el problema está así. Pero ya cuando una persona ya se gradúa de eso, que comienza a ver que el problema no está ahí, y comienzas tú a manejar tus gastos y ves a la otra persona, dices, oye, pero eso está fácil. ¿Cómo es posible que no puedes sujetarte y administrar las cosas? Eso está fácil, pero para ti, pero para la otra persona no. Entonces, y así hay miles de problemas que vamos pasando todos los días. Y el detalle aquí, hermanos, es que mientras no venzamos ese problema, siempre ese problema nos va a perseguir, porque estamos en ese nivel, pertenecemos a ese nivel. Como lo he dicho muchas veces, si nosotros tenemos un nivel económico que nomás podemos manejar $100,000, hasta vamos a tener problemas de $100,000. Si tenemos $1,000,000, vamos a tener problemas de $1,000,000. Conforme aumenta nuestra capacidad, también aumenta los problemas. El que más tiene, dice Salomón, también vienen los problemas de tener. Entonces, aquí Jesús con sus discípulos, hermanos, él los quería pasar. Vamos a leer estos dos versículos nomás y luego nos vamos a ir a Mateo, ¿sale? Dice los dos versículos, versículo 22 y versículo 23 de Lucas 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió
y se desencadenó, por favor repita conmigo, se desencadenó una tormenta de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vamos ahora a Mateos, por favor. Mateos 8. Y antes de explicar un poquito ahí lo que leímos, para explicarlo a las dos aquí, iba a leer nomás el 23 hasta el 27, pero saben que estando acá, me recuerdo ahorita lo que decía antes y dijo, por alguna razón voy a por mencionarlo. Miren, vamos a leer desde el verso 18, por favor, que es el contexto de lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ok, no olvide ese dato, mandó a pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, ok. ¿Quién era el que se le vino? Un escriba, era una persona ya adulta, una persona que hacía las leyes y meditaba en las leyes y todo eso. No era cualquier persona, ¿ok? Él le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, como esas personas que son, como dicen, los ofrecidos. Los ofrecidos casi por lo regular, hermanos, son los primeros que se quedan a medio camino. ¿Quiénes son los ofrecidos? Los que no le estás preguntando nada y se ofrecen por sí mismos. Casi siempre, un ofrecido casi siempre se queda a medio camino, hermano. Siempre. Entonces, ¿por qué? Porque es cuando ve los problemas, son los primeros que salen corriendo. Sigue, continúa Jesús aquí en el verso 20, por favor, hermanos, dice el sí. Y le dijo Jesús así, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Uf, eso dolió, ¿no? ¿Por qué le dijo esta palabra al escriba? Porque el escriba, hermanos, estaba acostumbrado a vivir de la gente, a vivir de lo que tenía una vida cómoda. Pero Jesús, por eso es sabio, por eso Jesús es mi héroe, hermano. Él siempre cuando decía las cosas las decía por una razón y a quién se las decía, ¿no? Porque a veces uno lo lee sin contexto y uno quiere decirle eso a otro tipo de personas y no. Jesús, por ejemplo, a los que les dijo sepulcros blanqueados fue a ellos, a los fariseos y a los escribas, no a la gente, podemos decir gente nuevecita, ¿ok? Pero a veces a varios ministros, por falta de leer un poco contexto, ofenden a veces a las personas sin saber lo que Jesús estaba diciendo. Pero aquí Jesús le agarra y le dice esto, si quieres seguirme, déjame explicarte esto. Tu vida cómoda que llevas no va a ser así. Porque ¿cuántos sabemos que seguir a Jesús, hermanos, muchas veces nos va a desacomodar nuestra comodidad? Amén. Pero va a ser para bien, se lo digo, de antemano, que todo es para bien. Verso 21. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿Ok? Este tenía una buena excusa, ¿correcto? Pero se lo pongo contexto aquí, cuando en el tiempo de Jesús, cuando una persona decía, permíteme que primero entierre a mis padres, no era que el tipo había dejado a su padre en la funeraria, muerto ahí en el ataúd, y Jesús le dijo, sígueme. No, cuando usaban esta expresión es que simplemente sus padres estaban vivos y querían primero que sus padres se murieran y ya después para ellos decidir qué hacer con su vida. Hello, como muchos a veces acá nosotros, de que dicen, es que no sé qué hacer de mi vida. Ya deberías de saber qué hacer con tu vida. Es cierto, es tu vida. Recuérdate, es tu vida, la estás desperdiciando. Pero él aquí dice, y Jesús, hermanos, ¿qué le contesta? Verso 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. En otras palabras, no hay excusas para seguir a Jesús. Amén. Tengas a tus papis vivos o ya no estén contigo, síguelo. Después, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por haber hecho eso. Entonces, ese era el contexto aquí. Ahora nos vamos a otro grupo que estos sí eran sus discípulos. Los 12 discípulos, ¿se recuerdan?
que estudiamos los nombres la otra vez? ¿Sí? ¿Alguien se recuerda de un nombre, por favor? Pedro, Mateo, Juan, Tadeo. Ven. Así que véngase los miércoles si no ha venido, porque ahí los estudiamos la otra vez. Amén. Ok, verso 23, por favor. Ahora sí entramos en materia aquí. Y dice así: entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormía. Ok, nos paramos ahí tantito. ¿Cuántos de aquí creen que realmente Jesús se había dormido por casualidad? ¿Ah? ¿No? ¿Va que no? Jesús sabemos que era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo se llama el tema? Es hora de pasar a otro nivel. Uno como maestro, hermano, si tú te has tenido la oportunidad de enseñarle a alguien cómo hacer un trabajo o cómo hacer cualquier cosa, una comida, a veces no hay nada mejor, escúchame bien, no hay nada mejor que desaparecerte o dormirte y dejar que las personas solucionen tus problemas. Y en el problema y en el proceso tal vez te va a dar risa porque tú estás así viéndolo de lejos, cómo están tus hijos ahí. No, tú allá, no, ahora tú allá. Apenas nos platicaban una historia de cómo una persona aprendió a manejar y me reía porque así Jesús agarra a sus discípulos, hermanos, y los pone a prueba, porque ellos sí lo siguieron. Ahora, no todo es malo en estos tipos, en estos discípulos. Ellos pasaron de la multitud a ser discípulos, a seguirlo. Porque ser discípulo, hermanos, la multitud no tiene las mismas pruebas que un discípulo. Cuando tú y yo seguimos de cerca al maestro y andamos con el maestro, tarde o temprano nuestra fe va a ser probada. Cuando tú dices que tú amas a alguien, créeme que un día se va a ser probado si realmente lo amas a esa persona o no lo amas. Si tú realmente dices que respetas a una persona, un día va a ser probado eso que respetas. Si nunca tenemos prioridades en la vida, si nunca tenemos un puerto de partida, hay gente que nunca tiene pruebas porque nunca tiene puertos de llegada, nunca sabe a dónde va y nunca sabe qué es prioridad. Si tú dices, Dios para mí es primero, prepárate porque van a venir pruebas para que lo pruebes que realmente Dios es primero. Si te pagan $100 al día, precisamente el día que te toca servir en la casa de Dios, ese día te van a pagar $1,000. Y tú vas a estar feliz. ¿Cómo es posible? Y mira, hermano, no lo digo jugando en esto lo digo en serio. Yo lo he visto con mis propios ojos. Personas que a veces así están y me preguntan todavía a mí, todavía tienen el descaro de preguntarme y yo les digo, bueno, si eso es importante para ti, tómalo, pero recuérdate que está siendo probado. Ya después que pasan los años y ya se desafanan de las cosas de Dios, porque el diablo es astuto, hermano. Siempre es astuto. Lo que tú dices, si tú dices mi familia es primero, va a venir pruebas que van a venir a probarte. Todo cuando nosotros queremos algo, siempre tenemos que probarlo. El oro, para ser oro, necesita probarse, ¿correcto? Siempre hay una prueba para lo que decimos y defendemos. Siempre. Por ejemplo, hay personas que quieren llegar puntual, hermanos, a todos sus eventos, a la iglesia y todo eso, pero siempre, sí o no, se nos atraviesan muchas cosas. Sí, el perro, la vaca, el caballo, lo que sea se te va a atravesar y te va a impedir a que vaya. Pero ya cuando pasamos ese nivel, porque hay muchos que ahí pasan años, hermanos, años, y siempre escucho la misma historia de que no, es que llegué al trabajo tarde porque pasó esto, lo otro, pero ya cuando vences eso, ya no tienes problema en eso. Hay personas que ya ni ponen alarma para levantarse, porque uno dice, si sabes que vas a llegar tarde, pues levántate 10 minutos antes, media hora antes. No, pero es que hay tráfico.
¿Cuántos años tienes viviendo ahí? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? Ya fuera para que supieras cómo está la situación. Pero siempre van a haber pruebas para probar. Aquí Jesús, hermanos, pone a prueba a sus discípulos. Ahora en Lucas, Él les dice, pasemos al otro lado. Era una palabra que Dios le había dado. Cuando Dios nos dice pasemos al otro lado, hermanos, ¿usted cree, cuando Él dio esa palabra, usted cree que se iban a quedar a medio mar o a medio lago tirados? ¿Ya que no? Dios ya había dado la palabra, pero sin embargo, hermanos, nosotros ahí nuestra fe es probada ahí. Y es ahí cuando tenemos que ver realmente quiénes somos. Pero dice la palabra de Dios que Él dormía en la barca. Ahora, para dormir en medio de una... ¿Cuántos de aquí han estado adentro del mar, hermanos? En las barcas, ¿sí? Miren, hermano, si volar por primera vez en avión te ha causado miedo, te ha causado nervios, estar adentro del mar con las olas, eso es cosa seria. Y luego más si hay nieblina o no se ve nada. Y en ese tiempo no existía el GPS que sabías dónde llegar. Hoy en día puedes salir por el GPS. Pero en ese tiempo era simplemente seguir tu instinto y darle. Marea. Las olas, dice que cubrían las barcas. Hermanos, para que alguien se duerma allí, de verdad que se necesita una paz, como la paz de mi cuñada, yo creo, hermano. Y ya pasando 5 minutos, se duermen en el carro así, y le digo, oye, es la primera vez que vamos a ese lugar y todo eso, ¿cómo te puedes dormir? Dice, se durmió en el avión, primera vez que lo subía y todo, pum, se durmió. Y le digo, ¿cuándo yo me voy a dormir en algo así? Yo voy atento. Pero hay personas así. Bueno, Jesús, hermanos, esa es la paz. Que cuando pases en medio de una tormenta, si Él dijo, si Él ya te dio la palabra, vas a llegar al otro lado sano y salvo, ten confianza, confía en mí, confía en Dios. Él lo hará. Él no ha perdido ninguna batalla, hermanos, y créeme que su nombre no va a quedar mal por ti, ni por mí. Él va a cumplir su palabra. Si Él ya lo dijo, Él lo va a hacer. Pero a veces nuestro instinto humano tiene que ser probado, porque no hay cosa más difícil, hermanos, y más importante cuando pasamos por una tormenta. Ahí sale nuestro verdadero yo. Ni tú mismo te conoces, ni yo mismo me conozco, hasta que estamos en medio de una tormenta, es cuando sabes qué hacer. Cuando dices, wow, yo no sabía que era capaz de hacer esto. Pero ahí cuando estamos ahí. Dice una clase una vez que alguien me dio un patrón que tenía varios jefes y todo, y me dice, ¿sabes qué? Dice, para ser un buen jefe y para saber que tienes buenos empleados, dice, ponles a presión, ponles tantita presión y vas a ver cómo reacciona esa persona. Tal vez la mayoría se va a querer ir, te va a querer cuitear y se va a ir, pero si alguien resiste y ves cómo reacciona durante la presión, esa persona puede seguir. Esta persona es un líder. Pero de la otra manera, cuando todo va bien, hermanos, es muy fácil que marchar juntos. Las parejas, cuando todo va bien, todo otra vez amor, peace and love ahí tranquilo, pues están en la eterna honeymoon. Pero cuando empiezan los problemas, hermanos, ¿qué dice la esposa o el esposo o la novia? Me conseguí a alguien mejor que tú, ahí te veo. Y luego para acabarla le echan la culpa a él, o en el mejor de los casos dice, no eres tú, soy yo, ¿verdad? En el mejor de los casos. Pero cuando son sinceros te dicen, no, yo no aguanto ya esa vida, yo mejor agarro patitas para que te quiero y ya. Pensando que empezando otra relación va a ser amor y paz. Pero te tengo noticias. Si no pasamos ese nivel tú perteneces. Y si por alguna razón del destino que te ganes la lotería, te brincas a otro nivel, ¿sabes qué? Tu vida va a ser de cuadritos ahí y ¡pum! Vas a regresar otra vez al mismo nivel. Es como al niño que lo pasan de kindergarten y lo ponen a tercero o cuarto de primaria,
¿Qué pasa? Oiga, usted no pertenece aquí, usted pertenece a kindergarten. Mándelo de vuelta para atrás. ¿Por qué? Porque no ha vencido ese nivel. Jesús quería llevar a sus discípulos a otro nivel, pero ellos no podían entender eso en ese momento. Verso 25, por favor. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, ¿qué le decían? No, así no decían. Díganlo como si usted estuviera en medio del mar con las olas que lo están cubriendo medianoche y no sabe ni su mano derecha ni su mano izquierda. ¿Cómo gritarían? Y Jesús está ahí. Si su hijo se está perdiendo en la drogadicción o en otra cosa, o su esposo o su esposa, ¿cómo usted o tiene cáncer su hijo? ¿Cómo usted gritaría, hermano? Amén. Yo sé que lo estaba fingiendo lo mejor posible ahí, pero créame que si pasaría por un momento así, hermanos, ahí es cuando sale la oración más sincera que jamás haya hecho en su vida. Y yo se lo digo porque yo he pasado, hermanos, por eso. Pero cuando pasamos en ese momento, Dios dice, hermanos, ahora sí, has captado mi atención, lo despertaste. Algo que quiero resaltar aquí, hermano, en este episodio es el detalle de muchos nosotros, hermanos, es que a veces estamos pasando en una gran tormenta. Por lo contrario, Jesús está al lado de nosotros y no lo despertamos. Aquí yo quiero resaltar y darles un aplauso a los discípulos porque hicieron algo bueno de perdido. Se acordaron que Jesús estaba ahí con ellos. Muchos de nosotros estamos pasando por los problemas y no nos acordamos que Dios está con nosotros, que Jesús existe. Vamos con el médico, vamos con el compadre, con la comadre, con el tío, con el sobrino, con todo mundo, menos a ir con Dios. Lo menos que hacemos es acercarnos a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y nuestra barca se está hundiendo, ya está el agua hasta el cuello y nosotros ni siquiera clamamos a Dios. Hay personas así, hermano, allá afuera en el mundo que se están muriendo con sus problemas y todo y no son capaces de acercarse a donde está Jesús o despertarlo o clamarlo. Porque Dios escucha, Dios está en todos lados. Dios no desecha un corazón constricto y humillado. O si tú estás pasando por un problema allá afuera, te digo, clama a Jesús, clámalo a Él te va a escuchar. Ven, Él te escucha, despiértalo. Grita como realmente deberías de gritar. No es que la vergüenza, sabes que la pena y la vergüenza, olvídale. La gente que tiene vergüenza o la gente que piensas que te le importa, jamás te va a juzgar. A la gente que tú les importas, esa gente no te juzga cuando tú estás haciendo algo así. Al contrario, está contigo en los momentos difíciles y en los momentos buenos. La gente que nomás está contigo por cuando te va bien, esa gente es la que te juzga, la que te critica, la que te hace esto, les aquello. Pero la gente que genuinamente te ama, está contigo en las buenas y en las malas. Contigo cuando te está con el agua hasta acá o cuando estás con el agua en los pies. Esa gente está contigo ahí. De la otra manera, ¿para qué quieres estar rodeado de tanta gente si a las primeras broncas te dejan y te abandonan? Amén. Ese Jesús estaba ahí y lo deserpan. Le dice, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Imagínense ese cuadro. Y eran hombres, no eran mujeres, ni niños, ni niñas, ¿ok? Eran hombres, pero sin embargo, los hombres también, hermanos, tenemos que aprender a clamar. Si tú eres líder de tu casa o simplemente eres hombre, yo sé que nos han enseñado que los machos alfa nunca lloran, nunca dicen ni nada, pero sabes que yo he aprendido que es bueno sacar lo que traemos a veces. No somos como las mujeres, hermanos, las mujeres son diferentes. Yo felicito a las mujeres porque ellas se lo sacan hablando con los demás, con las demás y así contando los problemas y encuentran soluciones. Los hombres no. Los hombres es muy difícil que platiquemos los problemas con unos con otros, pero Dios nos hizo de esa manera, pero tenemos que aprender también a clamar a Dios, hermanos. No eres menos hombre al clamar a Dios, al contrario, eres más hombre. Amén. Verso 26, por favor. Y les dijo, ¿qué les dijo Jesús en el verso 26? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ok, ¿usted cree que el viento y el mar le obedece a Dios, hermanos? Ok, ¿se acuerdan que les pedí que por favor repitieran en Lucas que se había que desatado, desencadenado una gran tempestad? Si usted lo analiza, si se había desencadenado, eso quiere decir que estaba encadenada, que alguien quitó el candado y la soltó. ¿Estamos aquí? ¿Para qué la soltó Dios esa tempestad? Para probar la fe de sus discípulos, precisamente para ello. Y por eso Jesús necesitaba estar dormido en ese momento, para poder ver lo que había en el corazón de los muchachos, para ver si los mandaba a predicar, porque ellos todavía no estaban listos. Si usted sigue continuando después, Jesús manda a los 70 y todo, que los prepara, pero que ellos todavía intentaban pasar por esa prueba. ¿Por qué Jesús les dice hombres de poca fe, hermanos? Pónganme atención aquí, porque se pone medio interesante. Vaya conmigo a Hebreos, todos lo sabemos, Hebreos 11, hermanos. 11:1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús, hermanos? Sálvanos, ¿que qué? Que perecemos. Ellos ya estaban viéndose muertos, ahogados. Ok, ¿qué es más fácil, hermanos? Ok, sea humano aquí, no sea espiritual, sea humano completamente, por favor. En una tormenta sí, ¿qué es más fácil de pensar? ¿Qué es lo más común, más rápido, menos batallar, lo que cuesta menos trabajo? En una tormenta así. Pensar que vas a pasar la tormenta, que vas a llegar al otro lado porque Dios está ahí, es bla, 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 de lo que tú quieras, o pensar que te vas a morir ahí. Pensar que te vas a morir ahí, correcto. Eso es lo más fácil. Por eso el reino de Dios, hermanos, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Ok? ¿Sabías que cuando tú y yo adoptamos por irnos por lo más fácil, estamos siendo hombres de poca fe? Porque todo mundo tiene esa fe. Hasta los ateos dicen, soy salvo, soy ateo por gracia de Dios, ¿no? por, o sea, se necesita fe para creer que también te va a ir mal. Esa se le llama poca fe. Cuando alguien piensa que le va a ir mal, eso también es fe. Es fe al revés, el temor, pero está usando la medida de fe que todo hombre tiene de poca fe. No estamos haciendo nada más que lo demás. Porque aquí nos explica, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ok? Esa es la fe, algo que yo estoy esperando. Si yo estoy esperando que me va a suceder algo malo, eso estoy usando la fe para lo malo. ¿Ok? Y aparte dice que es la convicción de lo que no se ve. Ellos estaban muertos ya, hermanos, pero ellos ya se miraban muertos. Esos hombres de poca fe. Amén. Por eso Jesús los reprende y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué usar la fe para morirse y no usar la fe para saber llegar al otro lado? Jesús ni siquiera les estaba diciendo que calmaran al monte, como la otra en otro texto que dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y el monte se moverá. Ni siquiera Jesús les estaba diciendo ahí. Jesús simplemente les estaba diciendo, me admiro de la poca fe que ustedes ven, que ustedes ya se ven muertos en vez de verse al otro lado, al otro nivel. Amén. Vamos a ir a Job, por favor. Y ya con esto voy a terminar en el capítulo de Job.
Job, capítulo 41, el verso 11. Ahora, el libro de Job, hermanos, por favor, si usted puede leerlo, es un libro, uno de mis favoritos, hermano. Ahora, si usted lo puede leer cuando ya haya leído otros libros, porque si no, no va a poder. Es un libro, ¿cómo lo diré? Es un libro fuerte, es un libro fuerte. Entonces, si está fuerte espiritualmente y todo, léalo, le va a ser de mucha edificación y es un libro muy hermoso de Job. Job, hermanos, le comparto un poco la biografía de Job. Job era un hombre billonario que tenía todo habido y por haber, todo lo que se le antojaba lo tenía, ¿ok? Tenía su familia, tenía sus hijos, tenía, y aparte era una persona que buscaba a Dios, amaba a Dios, ¿ok? Pero sin embargo, viene el Satanás y le comienza a meter ahí, simplemente tienen una plática con Dios, Satanás y Dios tienen una plática y comienzan de esas pláticas que tú y yo nunca quisiéramos vernos involucrados ahí, hermanos, en la mesa donde está hablando Satanás y Dios. Pero sin embargo, créeme que mientras más hagas cosas por Dios, mientras más cerca estés con Dios, hermanos, más renombrado eres. ¿Se recuerdan los demonios que quisieron cuando Pablo platica la historia en el libro de Hechos, que vinieron estos exorcistas ambulantes, le llaman el libro de Hechos, que dijeron, por el Dios, por Jesús que predica Pablo, te nombramos que te salgas? Y los demonios le contestaron, ¿qué le contestaron? Sabemos, dice, quién es Pablo y conocemos quién es Cristo, pero ¿quiénes son ustedes? Eso nos da a entender que Pablo, hermanos, era conocido en el ámbito espiritual porque él hacía las cosas para Dios. Entonces tú, mientras hagas cosas para Dios, siempre vas a ser renombrado, pero te tengo noticias. Así como también está Satanás tras tu cabeza, también tienes al Rey de Reyes a tu lado, que también está para defenderte y te ha puesto un cerco a tu alrededor. Amén. Te ha puesto seguridad alrededor. Te ha puesto ahí unos cuantos guaruras ahí con un escopetón así, que olvídate cualquiera, con que estás cerca de mí, fuera. Dios te ha puesto sus guaridas, un cerco ahí de seguridad, hermano. Siempre y cuando no estemos como Job, que Job fue puesto a prueba. ¿Qué fue puesto a prueba? El amor que se decía sentir y el servicio que se decía hacer por Dios. Como lo que digo, todo siempre va a ser puesto a prueba, hermanos, todo. Y si un día no eres puesto a prueba algo, es porque no tienes propósitos en la vida. Si no, de aquí en adelante, mira, estamos a medio año. Proponte, ¿qué te digo? Proponte bajar unas libras, ¿no? Proponte ayunar. Se trató el ayuno ahorita del discipulado. Proponte ayunar mañana y te lo garantizo que no falta la cuñada, la abuelita o el amigo. Mira, cociné esto, mira, ten. Nunca el desgraciado, nunca te invita a nada, pero ese día te va a invitar a una mesa llena de comida, llena de bebida y todo. Y tú dices, oye, pero si tú nunca me invitas nada, y ahora cómo, hey, estás puesto a prueba. ¿Sí o no los que tienen novia o los que pasamos por eso cuando nunca tenías novia o nunca tenías novio, nadie se fijaba en ti. Pero nomás tienes novio y ahí está como moscas. ¿Por qué? Tiene que ser puesto a prueba. ¿Ok? Y eso no cambia, hermano, siempre. Entonces, cuando te propongas una meta, si dices, yo tengo que estar en tal lugar, para tal lugar tengo que reunir tal cantidad o hacer esto, siempre va a haber pruebas, siempre van a haber trabas que quieren quitar eso. De la otra manera, si no lo tenemos, es porque no tenemos una meta, no tenemos un puerto donde llegar. Y cuando no tenemos un puerto a llegar, lo más triste, nunca sabemos cuándo llegamos y nadie nos puede ayudar a llegar porque yo no sé para dónde voy. Pero entonces cuando yo sé para dónde voy, me junto con los que van hacia ese camino. Por ejemplo, alguien que va a ser doctor, alguien que va a ser abogado,
comienzas a juntarte con ese tipo de personas porque tú vas hacia esa misma dirección. De la otra manera, no sabemos a dónde vamos. Amén. Entonces, aquí el capítulo 41, hermanos, ya es después que tiene una plática con Job, porque Job en su mentalidad, después de pasar por pobreza, por llagas, lo dejó la esposa, lo dejó los hijos, se murieron, se le acabó el dinero. Hermano, se volvió ahora un homeless completamente y aparte quedaron llagas en su cuerpo. Él estaba, es más, él quería morirse, pero no podía morirse. Entonces él comenzó a delirar de su mente y comenzó a reclamarle a Dios. Se empezó a creer el papá de los pollitos, Job, pensando que él lo sabía. Y Dios, hermanos, viene y le contesta esto lo puede leer en todo el capítulo, pero nomás me voy a basar el verso 11. Le dice así: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? ¿Qué pasa? Es mío, dice Dios. Aquí, hermanos, aclara una cosa Dios. Todo lo que existe, dice la palabra de Dios, es de Él. Todo. Y por eso aquí Dios le contesta a Job y le dice: contéstame esto, Job. ¿Quién me puede dar algo a mí que no sea mío? Esa es palabra mayor, hermanos. A mí me voló los sesos cuando estaba leyendo eso y digo, wow, es cierto. ¿Qué yo le puedo dar a Dios que no sea de Dios? La otra vez que fui a predicar allá a otro lado, compartía eso, que uno primero tiene que recibir para poder dar. Nadie da lo que no tiene y lo que no haya recibido. Entonces, si estamos con vida, hermanos, te tengo noticia. Es porque Dios te dio la vida, para empezar. Y aquí cuando muchos hermanos entran en teorías y tantas cosas y dicen, si hay Dios, ¿por qué existe el mal? Es la primera pregunta que sale, ¿no? Y es fácil de contestar. El 99% de las ocasiones el mal existe precisamente por la pregunta que estás haciendo. ¿Cómo? Si no tuvieras el libre albedrío, no preguntaras esa pregunta. Es una pregunta de libre decisión que me estás preguntando. ¿Estamos aquí? Precisamente el 99% del mal existe por eso. ¿Ok? Ahora, el otro 1%, eso es lo más difícil de explicar. ¿Por qué? Lo más fácil que yo te puedo decir es, si tú eres dueño de todo lo que existe en el mundo, es decisión tuya en lo que haces. Amén. Entonces aquí, hermanos, lo que nos dice aquí, Dios le está diciendo a Job, en otras palabras, dice, de todo lo que te he dado, las personas pueden dar. De la otra manera, si no hemos recibido nada, Dios es el dueño, hermanos, y soberano de todo lo que existe en el planeta. Y a Dios no se le escapa absolutamente nada. ¿Por qué yo puse este texto, hermanos? Porque hay pruebas, una vez lo dije así, hay pruebas que van a venir, porque yo me las estoy buscando, pruebas humanas, y hay otras pruebas que son pruebas divinas, son pruebas que vienen directamente de parte de Dios, ¿ok? Y esas pruebas yo tengo que saber por dónde está la salida. Lo que sí te digo es esto, siempre hay una salida. Cuando Dios prueba a alguien, Dios le da una salida. Cuando nosotros somos probados por nuestras propias concupiscencias, la salida está en nosotros, en el mismo entorno, en el mismo cuarto donde estás encerrado en ese problema. Ahí está la solución. Pero muchas veces no miramos la solución. Simplemente miramos otras cosas, pero no es así. Entonces, si hay algo que hoy en día, hermanos, estemos batallando como seres humanos, yo te lo digo, siempre tienes problemas. Si estás joven, si tienes, por ejemplo, 15 años, tienes problemas de un joven de 15 años o de una joven. Si tienes 20 años, tienes problemas de esa persona de 15, 20 años. O si tienes 90, 80, y aún tus pláticas, todo tu entorno va a girar a eso. Entonces, de aquí en adelante,
Si siempre estamos batallando con un problema, hermanos, seamos humildes y reconocerlo, que tenemos que pasar ese problema. ¿Y saben cómo la mejor terapia para hacerlo? Nunca digamos el problema es de la otra persona. Porque te tengo noticia, así como yo tengo libre albedrío, que es libre decisión de pensar. Si yo digo que mi esposa es el problema para hacer esto que lo dejó mal acomodado, esto que está haciendo, eso que ella decide hacerlo, ¿ok? Número uno, yo estoy siendo orgulloso porque yo me estoy creyendo superior a esa persona, ¿ok? Y la del problema es ella. Pero si eso me está afectando a mí, porque me está afectando precisamente por eso lo traigo a la mesa y lo expongo, por eso me está afectando. Entonces, si me está afectando a mí, hermanos, si yo digo que el problema lo tiene ella precisamente yo no puedo cambiar nada y eso es lo más fácil como los discípulos de decir, yo no puedo cambiar nada, pues no es mi problema, ella lo tiene, pero me está afectando. Y eso es mediocridad. Eso es no querer yo hacer nada. Porque cuando yo digo, los problemas, esto está pasando, es mío, fíjense, es curioso que la gente exitosa en la vida, hermanos, ellos son responsables y se hacen responsables tanto las cosas malas como las cosas buenas. Y la gente mediocre siempre dice, se hace responsable nomás de las cosas buenas. Las malas no. Pero la gente que realmente quiere llegar a un lado dice, tanto las cosas buenas como las cosas malas, yo soy responsable. Y como yo soy responsable, ¿se acuerdan que la palabra responsable significa? Correcto, tener la habilidad de responder. Si yo digo, encargo eso, tú tienes que tener la habilidad de responderlo. Entonces, yo lo puedo cambiar. Las otras personas no lo pueden cambiar. Pero si yo digo, las personas tienen el problema, eso es fácil. Me lavo las manos como Pilato y ustedes hagan lo que quieran. Pero si yo digo, el problema está en mí, ahora yo estoy diciendo, yo tengo que cambiarlo. Amén. Eso es una prueba humana, pero cuando son pruebas celestiales, hermanos, simplemente alinearnos con el plan de Dios, eso es lo mejor que nos va a salir. Porque si nos alineamos al plan de Dios, la palabra en Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Los discípulos amaban a Dios, sí o no? Sí. ¿La tempestad les iba a ayudar a bien o no? Nosotros decimos sí, ahorita aquí sentaditos y predicando, pero me lo quisiera haber visto ahí en esa tormenta, a ver si, oh no, esto me va a ayudar a bien, aleluya, gloria a Dios, mande otro tiburón para arriba aquí, mande la tormenta. Huechos, decimos en mi país, aquí no, porque es lo que pasa, cuando las demás personas están pasando en problemas, es fácil decirle, de eso no es nada. Si tú supieras todo lo que yo voy pasando, sí, pero tu capacidad no es la misma la otra persona. Nunca te compares a la otra persona. Todos somos totalmente diferentes y reaccionamos diferentes de acuerdo a la situación que estamos pasando. Pero de aquí en adelante, cuando pasemos un problema, hermanos, recordarnos, estoy pasando por este problema porque yo lo provoqué o es un problema que me va a ayudar a subir a otro nivel. Y si estamos batallando, hermanos, con un Goliat que todos los días, ¿se recuerdan cuántos días duró Goliat provocando al pueblo de Israel? 40 días. Y todos los días venía y les decía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando venga una persona y te salga con la misma cantaleta, hermanos, siempre, todos los días, dile así, ya, enfréntase a Goliat. No le andes echando la culpa a los demás, tú eres el culpable. O te lo echas de enemigo y jamás te va a platicar otra vez la historia, o se levanta y tumba a ese Goliat. Así de fácil. Pero hay personas que les gusta escuchar, a ver, ¿y cómo va? No, sí, ¿cuándo pasó? Hace 40 años y todos los días lo mismo, hermanos. Ya es tiempo de pasar ese nivel y pasarnos al otro lado. Pongámoslo de pie, por favor. Es tiempo de sacudirnos y decir, ya no más, basta, Satanás. Yo no voy a ser tu títere, no más. Soy un hijo de Dios. Dios me ha dado el poder para salir de esto porque soy hijo de Dios. Amén. Den un aplauso a Dios.